voy a hacer una pequeña descripción de 2 minutos. Arpel es una sociedad sin fines de lucro que fue fundada en el año 1965 por las petroleras estatales latinoamericanas. En ese momento, digamos, de sur a norte, ENAP, YPF, Petrobras, ANCAP, Ecopetrol, Petroperú, creo que me olvido de alguna, PDVSA, fueron las fundadoras. Y el objetivo que se han fijado es la de intercambio, intercambio de mejores prácticas y conocimiento en forma solidaria entre las refinerías de Latinoamérica. Ese fue el objetivo y es lo que nosotros tratamos de llevar a cabo en este tipo de encuentros. También les quiero decir de que cualquier inquietud que tengan ustedes porque tienen un problema técnico o porque incorporaron una nueva tecnología y la quieran compartir con el resto de la refinería de Latinoamérica, se contactan con nosotros a través mío o a través de cualquiera de los que integramos Arpel y vamos a tratar de poner en contacto vamos a tratar de ayudar a la solución del problema o a compartir la nueva tecnología. Me voy a tomar también un minuto. Hoy está con nosotros Carlos Garibaldi, que es, va a ser el nuevo presidente o gerente de Arpel. Todavía no está en funciones, pero va a participar de la reunión fundamentalmente para ver cómo son estas reuniones de intercambio de mejores prácticas. Así que te presentás, Carlos, y gracias por participar. Bueno, muchísimas gracias. Encantado de verlos, tanta gente en una reunión técnica y gracias, Ricardo, por organizar esto. Bueno, mi nombre es Carlos Garibaldi, soy ingeniero químico, pero me dediqué siempre a la parte de upstream en petróleo, no de downstream. Tengo 43 años en la industria y voy a ser, a partir del 1 de enero, el nuevo secretario ejecutivo de Arpel con sede en Montevideo. Si hay amigos acá de Ryzen, fui compañero de facultad de Claudio Fuchs y soy el tío de Mariela Colombo y de Juan Martín Volpacchio. Y a los amigos de Ecopetrol, estuve a cargo del desarrollo de negocios internacional de Ecopetrol, fuera de Colombia, pero la parte de upstream siempre. Así que es un gusto, quedo escuchando, me interesa el tema y te paso el micrófono, Ricardo. Bueno, muy bien, entonces como un tema de orden, todo el mundo tiene apagado, por favor, los micrófonos, van a tener abiertas las cámaras los expositores. Hoy vamos a hablar de algo que es rutinario y es uno de los temas que al mismo tiempo más nos preocupan o nos desvelan, ¿no? Porque estamos hablando del proceso de trabajo que nos permite realizar las tareas dentro de una refinería con seguridad y al mismo tiempo optimizando todo lo que sean costos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, evidentemente que todos tenemos el permiso de trabajo implementado, por eso, bueno, mi agradecimiento a Pablo y con ello a ENAP. Él va a presentar cómo trabaja su proceso de permiso de trabajo, no el permiso de trabajo en sí, porque es un proceso esto, ¿no? Y Mariano nos va a presentar cómo están haciendo, qué están tratando de hacer o están haciendo para ver cómo optimizan esta herramienta diaria de trabajo. ¿Por qué? Porque han encontrado que con los años se ha transformado en una herramienta muy burocrática y necesitan mejorar. Así que tanto a Pablo como a Mariano el agradecimiento por el tiempo que
que han dedicado a esto. Y sin más, por favor, cada uno de ustedes se presenta y ya comenzamos con tu presentación, Pablo. ¿Ah? Mariano. Bueno, gracias Pablo. Bueno, buen día. La verdad que es un gusto poder compartir con colegas un tema tan importante como la gestión de seguridad, ¿no? Y poder enriquecerse y que estas conclusiones o los frutos de esto deseo firmemente que lleguen a las personas, que es el fin último, ¿no? Que lleguen a las personas que van a ir a meter mano a los equipos, que van a ir a trabajar y que a ellos le podamos disminuir los riesgos a los que están expuestos. Así que ese es mi deseo. Bueno, ahora me presento, yo soy Mariano Burrito, trabajo en la refinería de Luján de Cuyo para YPF, en el área de mantenimiento de equipos estáticos como coordinador. Llevo ya dentro de la empresa, he pasado por varias áreas de obras, de calidad. Ya llevo como alrededor de 9 años, siempre trabajando para YPF. Soy ingeniero electromecánico y actualmente terminando mi tesis de máster en negocios y análisis organizacional. Así que le doy la palabra a mi compañero Pablo para que se presente. Sí, muchas gracias, Mariano. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecer a Ricardo y sentirme agradecido de poder estar en conjunto con distintos colegas en una reunión, como decía don Carlos, técnica. Qué agradable desde mi perspectiva el poder juntarnos a hablar temas que nos llaman y nos convocan de manera positiva. Así que eso básicamente. Me presento, mi nombre es Pablo Jara Belmar por parte de mi madre. Trabajo en ENAP, específicamente en la unidad de negocios de refinerías Biobío, ubicado en la 8ª región, en la ciudad de Concepción y la comuna de Hualpén, al centro sur de Chile. Aquí estamos en nuestra refinería. Llevo ya 15 años en ENAP. Nací desde la operación, pero por formación soy ingeniero en prevención de riesgo, pero estuve involucrado en el nacimiento, desde mi nacimiento en la operación. Ahí adquirí conocimientos importantísimos desde mi punto de vista para el entendimiento de los distintos relacionamientos de los procesos. También pasé por el área de mantenimiento y hoy día soy jefe del área de prevención, perteneciente a la Dirección de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la refinería. Como les comentaba, ingeniero en prevención de riesgos, magíster en sistemas de gestión integrado, también otros diplomados en medio ambiente y en organizaciones ligadas al liderazgo ejecutivo y otros temas. Así que eso es básicamente mi presentación. Espero poder cumplir con las expectativas de Ricardo, a quien agradezco también la posibilidad de poder compartir y charlar. Siento que el objetivo que buscaba Ricardo es que podamos compartir y ojalá que establezcamos una dinámica desde una perspectiva positiva con Mariano en la experiencia, más que de lo bueno o malo que podemos estar haciendo. Yo creo que es importante compartir la experiencia en lo que estamos haciendo. Y yo me voy a llevar un librito probablemente con mucha retroalimentación que sin duda va a enriquecer a los distintos procesos aquí en la refinería. Pero de manera de pasar directo a lo que nos convoca y lo que se nos solicitó, es hablar un poco del permiso de trabajo. Desde ese ámbito quiero contextualizarlo un poco dentro de lo que nosotros vemos dentro del permiso de trabajo. Vemos un poco más allá, que es así que nuestra normativa de ENAP en los últimos años ha variado bastante, entendiendo que tenemos distintas unidades de negocio y cada una de ellas hace mucho tiempo, hace buenos años atrás, actuaba de manera muy distinta en la particularidad o en lo puntual. Es así que desde el corporativo, ya prácticamente hace 8 o 7 años,
se empezaron a igualar y estandarizar los comportamientos en el ámbito preventivo, siempre enfocado en las tareas de alto riesgo, entendiendo esta a accidentes graves y accidentes fatales. Y eso nos permitió ir homologando nuestro actuar. Es así que dentro de lo que nos convoca, quiero llevar adelante uno de los estándares que nos ha permitido modelar y dimensionar las distintas rutas que tiene el trabajo, por decirlo de una manera. Porque nos pasaba que muchas veces nos costaba identificar las distintas rutas o los ciclos que tiene un trabajo. Porque nos pasaba que en una filial tenían una perspectiva distinta a la que podíamos tener en BioBio, y eso muchas veces generaba una comunicación poco fluida a la hora de establecer lineamientos dentro de nuestro proceso. Porque uno de nuestros roles en el ámbito preventivo, básicamente nosotros, por lo menos acá, muy fuerte el poder alinear a las distintas estructuras, gestionar y apoyar cada una de sus actividades y facilitar los distintos procesos en los cuales nos vemos involucrados. Así es, sí. Y como les decía, quiero contextualizar un poquito y mencionarle en dónde nos vemos involucrados y cómo hemos tomado el permiso de trabajo. Y si ustedes pueden ver bien, el permiso de trabajo se inserta dentro de una mirada un poco más amplia que nosotros hemos denominado control de trabajo. Fue súper importante porque estos estándares y estos procedimientos de cada una de las filiales se trabajaron en conjunto con todas las especialidades de todas las unidades de negocio. Se generaron mesas de trabajo donde fue súper importante establecer las dimensiones y los objetivos que nos llevaran a parametrizar de mejor manera nuestro actuar. Y así que lo primero que dijimos es cuál es el objetivo que necesitábamos establecer y dimensionar para el trabajo. Es así que el objetivo importante y fundamental siempre fue y siempre estuvo sobre la mesa el controlar las distintas actividades, controlar los trabajos, pero con un especial énfasis en los trabajos de alto riesgo, porque nuestra experiencia que nos había tocado tanto en nuestra filial como en todas las filiales de NAP no había sido muy buena hasta más o menos como el año 2012-2013. Y es por eso que esta mirada un poco más amplia de definir y estructurar las distintas etapas del trabajo nos llevó a establecer un objetivo claro, que era controlar operativamente las distintas tareas y distintos trabajos, pero en lo particular en las de alto riesgo. Simplemente sin dejar de lado la importancia que pudiesen tener los distintos actores que estaban involucrados en este control del trabajo. Es así que se identificó claramente actores relevantes dentro de este proceso y donde ahí sin duda me imagino que ustedes también los tienen y cada día los llevan adelante, que son al rol de solicitante y al rol de emisor. Actores fundamentales dentro de los control y el monitoreo de nuestras actividades. ¿Por qué? Porque con ello también se establecen responsabilidades, donde se demarcan claramente cuáles son mis alcances, cuáles son mis límites, sin entorpecer la dinámica del ciclo del trabajo. Es por eso que una de las cosas que comenzamos a hacer dentro de este ámbito fue establecer y definir claramente cuáles eran los roles y los actores que estaban involucrados dentro de este control de trabajo. Es así que se definió lo más acotado posible y lo más específico posible el rol de solicitante, quien es el que coordina y es el responsable de llevar adelante los trabajos. En la mayoría de los casos, cerca del 80%, es alguien, un hito de la misma filial o de INAP, quien coordina previamente los trabajos y posteriormente cuando se llevan adelante en las áreas donde se va a hacer este trabajo, es responsable y garante de que el trabajo se lleve adelante en calidad, seguridad y tiempo. Y en ese sentido, el solicitante hoy día es un ente relevante para los distintos procesos del trabajo. Pero no podía quedar ausente también el rol del emisor. ¿Quién es el dueño de casa? ¿Quién es la autoridad que ejerce la responsabilidad de establecer
las distintas medidas para poder entregar un área, un sector, una zona, para que el solicitante, en conjunto con el ejecutante, establezcan y lleven adelante los distintos procesos, pero de manera segura, ya que el emisor es quien conoce relevantemente cuáles son las áreas que pudiesen tener potenciales peligros asociados a la actividad donde se va a realizar la actividad. Saben exactamente cuáles son los movimientos operativos que pudiesen tener algún impacto en los trabajos o en los lugares donde se va a hacer el trabajo. Qué tan importante es saber las condiciones con las que se vaya a llevar adelante el trabajo antes, durante y posterior al trabajo. En ese sentido, el dueño de casa, como cualquiera de nosotros, siendo responsable de una zona o un lugar, es relevante a la hora de establecer la autorización del permiso de trabajo. Y el ejecutor, que básicamente, ¿no es cierto?, quien lidera y es básicamente el encargado de liderar al grupo de trabajadores que se va a desempeñar en esta área analizada por el solicitante y llevada y autorizada por el emisor. Es quien de cierta manera se encarga de la calidad, de la seguridad, ¿no es cierto? Y que el trabajo quede bien hecho, como decimos acá, bien a la primera. En ese sentido, establecer y definir claramente los roles nos ha ayudado bastante en lo que más adelante vamos a conversar, en lo que se especifica con el trabajo, con el permiso de trabajo. Pero como les comentaba, fue súper importante el poder dimensionar cuál era nuestra etapa, dónde comenzaba el trabajo, dónde terminaba y qué etapas intermedias eran importantes de focalizar en este proceso. Es así que establecimos el ciclo de vida del trabajo, donde nadie pudiese tener una visión distinta a lo que al nacimiento, ¿no es cierto?, y al término de un trabajo. Es así que lo identificamos en 5 grandes etapas. La primera es la planificación. Yo creo que estoy seguro que muchos comparten la importancia de la planificación, ya que esta es clave para cualquier tipo de desarrollo en los procesos y es parte del éxito de cualquier tarea. La segunda, la autorización del trabajo. Y aquí es donde claramente se inserta el permiso de trabajo. La otra etapa que nosotros identificamos es la de ejecución, donde hay es la posterior a la preparación. La ejecución es donde la actividad ya se comienza a llevar adelante. La cuarta, la supervisión del trabajo. Y esta no tan solo por parte del ejecutante, sino que también por parte del emisor y el solicitante, ya que ambos ejercen un rol verificador, ¿no es cierto?, y de monitoreo sobre la actividad. Una, porque el emisor es el dueño del área y debe tener la responsabilidad de que los trabajos se ejecuten de la manera más segura, ¿no es cierto?, y sin inconveniente, entendiendo los procesos que están aledaños a la área o a la zona donde se realiza el trabajo. Y el solicitante, porque tiene la responsabilidad de que el trabajo se realice de manera segura por parte del ejecutante, entendiendo al solicitante muchas veces como coordinador entre el ejecutante y el emisor. Y el quinto paso, que es el cierre del trabajo. Súper importante establecer un cierre formal, porque nos permite, tanto al ejecutante, al solicitante y al emisor, entender muchas veces la parcialidad en la que queda el trabajo para posteriores jornadas o cuando se cierra este trabajo en base a la formalidad y establecer las dimensiones en las cuales debe llevarse de manera correcta el cierre del trabajo. Entonces, esto nos ayudó a seguir trabajando en las especificaciones un poco más detalladas en este ciclo, este gran ciclo de trabajo. ¿Y dónde se inserta más o menos y cuáles son, de cierta manera, el roadmap o el mapa de ruta donde podemos identificar hoy el permiso de trabajo? Claramente podemos establecerlo en la planificación del trabajo, pero entre la planificación y la autorización del trabajo tenemos actividades importantes que van de la mano con el permiso de trabajo, como son los análisis de riesgo de la tarea o la actividad que se va a relacionar, los procedimientos de trabajo seguro para llevar adelante estas actividades. Pudiesen ser, ¿no es cierto?, rutinarias o no rutinarias, críticas o no críticas, pero es importante establecer a lo menos eso. Permisos complementarios que soportan y son el sostén del permiso general de trabajo. ¿Por qué? Porque el permiso general de trabajo establece dimensiones un poco más retraídas en el sentido específico, y el permiso complementario viene a establecer un warning o barreras necesarias
para que el solicitante y el emisor tengan la claridad de que esa tarea que se va a realizar es crítica y tiene aspectos relevantes para llevarse adelante. Posteriormente, la autorización del trabajo, cuando todas las partes están de acuerdo, tanto en las condiciones, ¿no es cierto?, y en las acciones que se van a llevar adelante, se establece un proceso de preparación, donde nosotros tenemos lo que llamamos los controles críticos. Son controles establecidos que van hacia lo más crítico de la actividad. Nosotros tenemos procedimientos para tareas de alto riesgo, ¿no es cierto?, parametrizados, estructurados, pero hemos establecido controles críticos que deben cumplir a lo menos con lo mínimo. Y en este proceso de preparación tenemos los controles críticos y la lista de verificación, que son de responsabilidad del ejecutante y son de responsabilidad de él previo a iniciar su trabajo, porque son acciones y son condiciones que el ejecutante conoce en profundidad y sabe cómo llevarla adelante. Una vez teniendo esto, recién se puede ejecutar el trabajo y continúa nuestro ciclo del trabajo, donde en la última etapa, el cierre de trabajo, también se ve bien vinculada con el permiso de trabajo. Una de las cosas que también nos facilitó fue identificar, como les decía, la autoridad y la responsabilidad desde las distintas responsabilidades o roles en base al riesgo inherente de la actividad. Y es por eso que este gráfico que ustedes pueden ver establece distintos niveles de autoridad para distintos niveles de riesgo. Claramente aquí ustedes pueden ver que también nosotros nos concentramos bastante en lo que significa la planificación del trabajo, porque la planificación son antecedentes, son documentación que se va a anexar de manera potente y poderosa a la emisión o a la solicitud del permiso. Es por eso, porque por ejemplo vemos que la importancia de la visita a terreno, establecer el nivel de criticidad de las tareas, y eso se hace en conjunto entre el ejecutor, el solicitante y el emisor, para tener una visión integrada dentro de este aspecto. Les mencionaba que la documentación que hoy día nosotros requerimos para llevar adelante cualquier solicitud de permiso se basa en análisis, nosotros le llamamos ACR, que son los análisis sistemáticos de riesgo. Tenemos dos tipos de ACR, unos que son los verbales para tareas menos críticas y los ACR escritos que son tareas para tareas un poco más, que son tareas críticas específicamente. Y también tenemos un documento que en lo particular nos ha sido bastante beneficioso, que lo que denominamos y llamamos planilla de reconocimiento de riesgo. Es básicamente un extracto de una matriz IPIER, ¿ya? Pero, ¿qué es lo interesante? Que esta planilla simplemente reconoce las actividades que yo voy a desarrollar o llevar adelante durante mi jornada de trabajo. Una matriz, ¿no es cierto, IPIER? Ustedes saben que trae múltiples actividades, pero ¿qué es lo que se lo solicita al ejecutante, ya sea personal propio o colaborador? Que a lo menos se identifiquen cuáles son las tareas que se van a realizar durante el día y durante la jornada, estableciendo, ¿no es cierto?, las medidas de control para esas actividades. Y esto nos ha permitido que el ejecutor, como les decía, ya sea personal propio o colaborador, dimensione y acote de buena manera cuáles son las actividades que pudiesen tener un potencial, ¿no es cierto?, de desencadenar un evento no deseado. Pero ¿qué es lo importante? Que el ejecutor es capaz de identificar las medidas de control para esta actividad. Es una planilla sintetizada de una matriz que en ese sentido nos ha traído muy buen desempeño. Y básicamente, ¿qué es lo que entendemos nosotros como autorización de trabajo? Es todo, ¿no es cierto?, trabajo que involucre una intervención física en equipo o sistema dentro de nuestras instalaciones. Y con esto ya el permiso debe tener una formalidad. Ustedes pueden ver que nosotros tenemos distintos tipos de trabajo, que es lo que nos permite esto dimensionar y clasificar y hacer, de cierta manera, pensar al solicitante que el trabajo que va a realizar tiene distintos tópicos para ser analizado de distinta manera. No establecerlo y generarlo dentro de un permiso general, sino que identificar de mejor manera su actuar. La ejecución del trabajo, yo le decía que básicamente hoy día cómo me preparo para la actividad y cómo la llevo adelante de buena manera.
Y en definitiva, una de las cosas que establecemos y queremos siempre dimensionar, y esto es una mejora continua, es que el permiso del trabajo siempre sea capaz de identificar la documentación adjunta ojalá sin llegar a ser lo burocráticamente ineficiente en el buen sentido de la palabra, pero con una verificación del ciclo hasta establecer un análisis de riesgo que nos permita dimensionar y entregar un buen permiso de trabajo, estableciendo y entendiendo que el permiso de trabajo es una herramienta y una barrera que nos permite identificar previamente una actividad, tanto en condiciones, ¿no es cierto?, como en acciones que pudiesen desencadenar algún evento no deseado. Dentro de esta contextualización, he querido presentarle un poquito qué es lo que es el permiso de trabajo. Aquí vemos lo que es el cierre, pero básicamente ese ha sido el sentido. Bueno, muchas gracias, Pablo. Eso, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Las preguntas las vamos a dejar para después. Los que vayan teniendo preguntas las ponen en el chat, así ya no se olvidan. Y al principio de la presentación no hablamos de las refinerías. Sabemos que son de dos refinerías distintas, una de ENAP en Concepción y la otra de YPF de ENAP en Chile y en Concepción, y la otra refinería está en Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, en Argentina. Las dos refinerías, pues yo conozco todas las refinerías de Latinoamérica, digamos, son de prácticamente la misma capacidad, 110.000 barriles, índice de complejidad entre 11,5 y 12, algo por el estilo. Así que para que la gente se dé una idea de qué refinería estamos hablando. Así que, otro tema más, esta conversación, digamos, está siendo grabada y va a estar disponible en la web de Arpel por si la quieren ver después. Mariano, adelante entonces, ya te dio pie para comenzar Pablo, así que adelante, por favor. Bueno, gracias Ricardo, gracias Pablo. En primera medida, contarles un poquito, como ya Ricardo introdujo, la refinería de Mendoza es una de las 3 refinerías que actualmente tiene YPF, gerencia de YPF. Actualmente tenemos La Plata, Winkle y Mendoza. Antes que nada, y un poco uniendo con lo que mi compañero Pablo charló, me pareció muy interesante destacar lo siguiente, que Pablo, desde su punto de vista o desde su coyuntura, detectó su mayor problema o sus acciones están más apuntadas a trabajos de alto riesgo. Nuestra realidad, nuestra refinería es todo lo contrario. En general tenemos excelentes, o es una fortaleza dentro de nuestra refinería, los análisis de riesgo de tareas de alto riesgo, y tenemos una falencia muy grave y accidentes asociados en tareas de bajo riesgo. Miren qué interesante poder tomar acciones en función de un buen diagnóstico, ¿no? Cómo a veces los procedimientos deben estar basados en las coyunturas actuales de las refinerías o de las industrias y no procedimientos generales que le toquen en suerte en función de la marca que tengamos en el logo de nuestras camisas, ¿no? Muy interesante, Pablo. En función de eso, ya introduciéndolos, voy a compartirlos a la presentación. Permítanme un minuto. Bien. La presentación tiene 2 partes fundamentales. Una es contarles el programa en el que estamos hoy insertos como refinería. Y la segunda es contarles ya las acciones que estamos pensando tomar como complejo. Primero voy a ser un poco disruptivo con la presentación y voy a arrancar con el final y les voy a contar después por qué llegamos a esas conclusiones.
Y les voy a contar un poco la gestión actual que tenemos nosotros como complejo de seguridad. Aclarándole que el 95% de la mano de obra de mantenimiento y obras es contratado en todo nuestro complejo. Acá hay un pequeño resumen de hoy cómo gestionamos la seguridad y cómo generamos de alguna manera o concientizamos todos los riesgos que tenemos al momento de realizar una tarea. Estas están divididas básicamente en dos grandes grupos. El primero, que analiza los riesgos del entorno o condiciones de entrega, ¿no? Acá están incluidos los que ustedes bien conocen como permisos de trabajo en frío, permisos de trabajo en caliente y permisos de espacio confinado, ¿sí? Estos permisos, ¿no?, que están basados en un procedimiento que ya tiene aproximadamente más de 20 años dentro de nuestro complejo y de nuestra organización, era la primera herramienta que se generó para el análisis de riesgo formal dentro del complejo. Este en su momento era la única herramienta que teníamos para poder informarle a la persona que va a ir a meter mano, que va a ir a trabajar, cuáles eran sus riesgos y cuáles eran las medidas de mitigación que tenía que tomar. Luego del pasar de muchos años, se agregaron estas que están en verde, que ven acá, que son los riesgos, el análisis de riesgo propios de la tarea, ¿sí? Acá tenemos fichas HIPER, que son la identificación de peligro y evaluación de riesgo de puesto de trabajo, procedimientos específicos, ATS, que es un análisis de trabajo seguro, una charla de 5 minutos antes de comenzar la jornada laboral, y anexos, que le llamamos nosotros, donde en estos anexos van a ver resumidos las medidas de mitigación de riesgo de cuando uno sube un andamio, cuando uno está en una excavación, cuando uno saca una radiografía, ¿sí? ¿Qué se usa hoy en nuestro complejo? Todo esto. Y bastante mezclado, ¿sí? En lo que es condiciones de entrega o entorno, básicamente es muy parecido a lo que comentó Pablo, en nuestro caso es igual. Solicita mantenimiento o obras, aprueba operaciones y ejecuta nuestras contratistas. En este caso, lo confecciona todo mantenimiento, nuestras mismas contratistas. La gente que va a ir a hacer el trabajo es la que analiza su propio riesgo, ¿no? Y lo que es lógico, porque son los especialistas en la tarea. Si estas herramientas, por algún motivo, son insuficientes, lo que se hace es un análisis de riesgo multidisciplinario. Y esto es uno de las fortalezas de nuestro complejo, porque estos análisis son muy profundos y siempre, por las experiencias que hemos tenido, tienen buenos resultados. Pero así como se ve esto, se ve muy bonito, se ve un procedimiento que de alguna manera está bien encuadrado, bien encasillado. Pero esto no todo es color de rosa, como decimos acá en nuestro país. Estos procedimientos son muy antiguos, como les digo, tienen más de 20 años y están basados en parches organizacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos sido reactivos. Tenemos un accidente, al mismo procedimiento le agregamos una cosa. Tenemos otro accidente, al mismo procedimiento le agregamos otra cosa. Y le fuimos agregando cosas y hoy tenemos un procedimiento basado en parche y muy antiguo. Y esto, les adelanto al final de la presentación, es el causante de accidentes. Esta forma de gestionar nuestros análisis de riesgo es un causante muy fuerte de accidentes. Esto nos lleva a que, como complejo, queramos en conjunto un cambio integral de nuestro procedimiento de permiso de trabajo. Bien, pero acá seguramente en la presentación todos dirán, ¿qué lleva a alguien o a una organización a tomar esta decisión, a dar este salto tan grande que queremos dar? ¿Sí? Bien, entonces, para responderle esta pregunta es que los voy a contextualizar en qué estadio estamos, en qué etapa estamos de un programa que arrancamos hace ya más de un año. Para eso, primero, les cuento que nos basamos un poco en el Instituto de Energía
en poder posicionarnos donde estamos hoy como complejo. El Instituto de Energía clasifica a las organizaciones en cuanto a seguridad en distintos estadios, donde podemos ver acá que hay un estadio patológico, ¿no? que simplemente uno se preocupa que no lo descubran, hace las cosas bien en cuanto a seguridad para que no lo descubran y no lo sancionen. Uno reactivo, que actúa en función de los accidentes que tiene, y uno calculador, que ya es un sistema para poder gerenciar los riesgos. Nosotros hoy estamos acá, tenemos un buen sistema, pero queremos pasar al proactivo, ¿sí? Que es que haya un liderazgo en cuanto a seguridad y la seguridad sea un valor, ¿sí? Para toda la gente. Para esto, comenzamos un programa de cultura en seguridad. Necesariamente para pasar al estadio 4 necesitamos modificar la cultura de nuestra organización, la cultura de la gente que trabaja. Para eso nos propusimos un plan más o menos de 3 años, donde el primer paso, y es acá donde me voy a centrar toda la presentación, es el diagnóstico y plan inicial. Tenemos que saber bien dónde estamos parados, ¿sí? Tenemos que saber bien dónde estamos parados, qué nos está pasando, para poder tomar medidas. No todas las refinerías y no todas las industrias están pasando por la misma etapa y están teniendo los mismos problemas. Uno debe plantear los cambios en función de un diagnóstico claro, ¿sí? Para eso, y sin entrar en detalle, queremos contarles que hemos encuestado a la totalidad de las personas que pisan nuestra refinería. Son 2.400 personas que se encuestaron, algunas con menor grado de detalle y otras con charlas que duraban hasta 4 horas, para poder hacer un diagnóstico serio, para que se pueda mostrar toda la realidad de nuestra refinería, para hacer una construcción de la realidad lo más fiel posible, ¿sí? Que no sea que la comunicación llega de los cargos más bajos a los más altos con un montón de filtraciones en el medio. No, se encuestó directamente a la gente. Bien, de ahí se armó una matriz que no quiero entrar en detalle, solo decirles que uno de los temas más importantes es el que se denominó nudos, ¿sí? Que es el que vamos a empezar a trabajar y es uno de los más importantes. Se armó un grupo que se llamó, por supuesto, nudos y permiso de trabajo y planificación. Bien, ¿cuál fue el desafío encomendado? Y acá ya empezamos a entrar un poco en el tema de permiso de trabajo. Acá se descubrió que dentro del tridente operativo, que es el sector de mantenimiento, ingeniería de mantenimiento, producción y las contratistas, existen apuros. Cuando se le preguntó por qué había apuros, no había un apuro basado en presiones de jefaturas, no, la gente se apuraba sola de alguna manera. Ellos lo que manifestaban es que al arrancar tan tarde la jornada de trabajo, luego les quedaba muy poco tiempo para realizar sus trabajos y esto les generaba inconscientemente apuro, lo cual es normal si uno arranca su jornada de trabajo después de gestionar todas estas herramientas que les mostramos de seguridad, 4 horas después le queda muy poco tiempo y esa persona quiere terminar su trabajo y quiere irse tranquilo a su casa y quiere irse temprano. Entonces, estos apuros, estas demoras generaban apuros y esos apuros en tareas menores terminaban generando accidentes. Para eso se identificaron 8 problemas, que entre esos están el volumen de permisos de trabajo, teníamos mucha cantidad de permisos de trabajo, exceso de trabajo administrativo, falta de tiempo para tareas operativas de nuestros supervisores, fallas en los análisis de riesgo, falta de presencia en campo del personal de operaciones y de mantenimiento, incumplimiento en la entrega de las instalaciones, falta de conocimiento de las instalaciones de nuestro personal y errores de planificación. Estos problemas interrelacionados son los que generaban estas demoras, luego generaban estos apuros y teníamos accidentes en tareas menores. Estos problemas tienen, para contextualizarlos un poco, tienen 3 características en común en nuestra refinería. El primero es que son históricos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra gerencia, nuestra jefatura, nuestra organización los conoce, saben, están hace mucho y se han intentado tomar medidas operativas muy concretas y no se han podido solucionar. Luego nos dimos cuenta rápidamente que son multicausales.
¿Qué quiere decir? Que no hay una única causa que lo genera, ¿sí? Son muchas causas y encima están interrelacionadas. Y por último, son transversales a la organización. No hay un único sector responsable. En cada uno de estos problemas no hay un único sector de nuestro complejo que sea el único responsable. Por eso son tan complejos y tan difíciles de solucionar. Entonces, nosotros nos empezamos a juntar y, por supuesto, lo primero que teníamos muchos de nosotros en la cabeza es que la regla de la sábana corta, que todos la conocen. Si uno quiere apostar a la seguridad, necesariamente tiene que, de alguna manera, resignar en productividad. Y este nuevo análisis que se hizo, este nuevo diagnóstico nos decía todo lo contrario, ¿no? Nos plantea un cambio de paradigma, donde decíamos, a través de la productividad, nosotros tenemos más tiempo para trabajar, las personas que van a realizar el trabajo, tienen menos roce si solucionamos estos problemas entre ese tridente operativo, tenemos menos apuros y ganamos en seguridad. Esto es un cambio de paradigma muy grande en nuestra forma de análisis, en nuestra forma de gestionar la seguridad. Entonces, para eso, para empezar a desandar estos problemas, desanudar estos nudos, estos 8 problemas que les mostramos ahí, lo que planteamos es empezar a trabajar con esto y plantear un método. Porque en los análisis organizacionales, un error muy común es que se cree que la toma de decisiones estratégicas es igual entre elegir entre alternativas de solución. O sea, nos sentamos todos en una mesa y todos tiramos un montón de alternativas. Esto es un grave error y es uno de los motivos por el cual estos problemas cuestan tanto solucionarlos. La toma de decisiones estratégicas y organizacionales es un proceso integral. ¿Y esto qué quiere decir? Según Sigmund Herbert, que es un pensador y es el padre de la toma de decisiones y análisis organizacionales, lo que él plantea que necesariamente para resolver un conflicto tenemos que pasar por 3 etapas bien definidas. La primera es un buen diagnóstico buscando con claridad las causas que generan esos problemas. Luego esas causas, ponderarlas y ahí tenerlas bien en clara. ¿Por qué? Porque si solamente atacamos los problemas, es como que de alguna manera uno tiene fiebre y directamente se toma una vallaspirina. Y al otro día sigue con fiebre, porque no atacamos la causa. Uno no tiene que atacar los síntomas, sino tiene que atacar las causas que los generan. Y luego, recién ahí, de tener bien identificadas las causas y su ponderación, pasar al espacio de la solución, pasar a buscar alternativas de solución, ¿sí? Para después, al último, poder definir cuáles son las soluciones más viables y generar una estrategia para implementarlas. Acá hay un pequeño resumen de cómo se realiza eso, que es básicamente siempre tener en claro el desafío, el objetivo general a resolver, definir cada objetivo de cada problema, ¿no? Como lo utópico, y de ahí buscar sus causas. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un problema, planteo cuál sería mi situación deseada, y de ahí empiezo a buscar las causas que no me permiten llegar a esa situación deseada. Y por último, ponderar esas causas, darle peso, cuáles son las que más me están pesando. Acá hay un ejemplo de cómo lo hicimos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos que uno de los problemas que teníamos que nos generaban apuros es los errores de planificación? Bien, dijimos, bueno, tenemos errores de planificación, ¿qué sería lo ideal? Que podamos planificar con un correcto diagnóstico, que los responsables de confeccionar la planificación puedan estar en campo y poder ver las tareas del día anterior, bueno, y otros objetivos. Y en el medio, todo lo que ven acá son las causas que no nos permiten llegar a esto. Miren la cantidad que teníamos. Eran un montón. No, les voy a dar un detalle de esto, pero la menor cantidad de causas de los errores de planificación estaban en el sector de planificación. Acá les muestro una foto de cómo se veían los pizarrones cuando trabajábamos. Bien. Y ahí cada problema que teníamos, volumen de permiso de trabajo, presencia en campo, incumplimiento de entrega en las instalaciones, le dimos el detalle, lo definimos como correspondía a cada problema, dimos el objetivo
Y acá está el resumen de la cantidad de causas que teníamos. Miren qué llamativo, ¿no? En errores de planificación tenemos 29 causas que nos generaban errores de planificación. Y por ejemplo, otro muy interesante, uno de los problemas que teníamos, presencia en campo, ¿no? Que la gente no estaba en campo. Bueno, miren, hay 24 causas de por qué nuestros supervisores no podían estar en campo. Muy interesante esto porque de esas 24 causas, 23 eran causas organizacionales y una sola actitudinal. Es bastante interesante porque esto nos daba pie, no se trata de ir a golpearle la mesa a nuestros supervisores para que estén en campo, sino en que no le estamos dando condiciones organizacionales para que estén en campo. Bien, luego de eso ponderamos cada causa, acá las ven, que cada una de estas son las causas en función de su frecuencia y su impacto, ¿no? Y después de todo este análisis, de muchas reuniones, llegamos a algunas conclusiones bastante significativas. Primero, para comentarles, nos juntamos alrededor de 20 reuniones. Empezamos a trabajar desde el 13 de julio y cerramos ahora en diciembre. El equipo, y esto fue una de las claves, el equipo era un equipo interdisciplinario. Había gente de producción, mantenimiento, verificación, obras y seguridad, que aproximadamente eran 13 personas permanentes y 5 que se llamaban para que aportaran en distintos temas específicos. Si sumábamos entre la gente que estaba en esas reuniones, había 250 años de experiencia sumados de trabajo dentro de YPF. Bien, ¿cuántas causas encontramos? 93 causas encontramos que nos generaban estos problemas que les había mostrado yo. ¿Sí? 93 causas y 93 causas que de esas 93, 89 eran causas organizacionales. No había un tema de actitud acá en estos problemas. Por último, ponderamos las causas la verdad que con una conclusión bastante, con un método que nos dieron resultados bastante aceptables. Ya les voy a mostrar por qué. Bien, acá otros datos significativos que vemos. Cómo este gráfico nos muestra de alguna manera cómo los problemas, cada problema impactaba en los demás. ¿Cuál era ese grado de impacto que tienen los demás? Y fíjense que el volumen de permiso de trabajo es uno de los que más impacto tenían los demás. ¿Qué quiere decir? Que el volumen de permiso de trabajo, al tener mucho permiso de trabajo, claramente me afecta en el análisis de riesgo, me afecta en la falta de conocimiento de la instalación, el incumplimiento de la entrega de las instalaciones. ¿Qué quiere decir esto? De que nada hubiera servido de trabajar solamente en la falla de análisis de riesgo si no disminuíamos esto. Y además que las causas están tan interrelacionadas que hay que tratarlas en conjunto. Insisto con otro ejemplo, de nada sirve hacer trabajar a un equipo en nuestros procedimientos apuntando en las fallas de análisis de riesgo si no teníamos en cuenta que el mayor problema lo tenemos en el volumen de permiso de trabajo. Y el mayor problema, y otro de los mayores problemas es que la gente no está en el campo, no puede estar en el campo. Acá hay un gráfico resumen de estas 93 causas y cómo, en función de la ponderación que le dimos y el método que ocupamos, cómo el 36% de las causas generaban el 70% de los problemas, lo cual es algo bastante aceptable para método científico. Conclusiones. ¿Qué descubrimos y qué validamos ya con todo el equipo de trabajo y con la gerencia actual de nuestro complejo? Que de estos conflictos actitudinales que nosotros vemos, este conflicto que se generaba en el tridente operativo entre producción, mantenimiento y las contratistas que generaban demoras, que eso generaba apuro y luego accidentes, hay un paquete muy grande de causas organizacionales que generan estos conflictos. Y esas causas organizacionales tenían algunos factores en común, que básicamente son diferencias de criterios, redundancia documental en cuanto a gestión de seguridad, proceso de trabajo poco claro, responsabilidades difusas y diferencias de prioridades y conflicto de comunicación transversal.
acá hay un ranking de las principales 15 causas, ¿no? Que acá les voy a destacar, por ejemplo, la causa 6, la causa en el ranking 6, que no se aprueban permisos de trabajo, por ejemplo, por diferencias de criterio, ¿no? Problemas de desglose de tarea en un permiso de trabajo, ¿sí? ¿En cuánto tengo que desglosar una tarea en un permiso de trabajo? ¿En cuántos permisos de trabajo tengo que desglosar una tarea? Bueno, acá había muchísimos problemas, ¿no? Confección de permiso de trabajo donde no se entrega un equipo formal, donde no damos condiciones de entrega, pero me sume ese volumen de permiso de trabajo que tanto daño le está haciendo hoy a nuestra organización, ¿no? Entonces estas causas organizacionales las agrupamos rápidamente en dos grandes grupos. Unas que están apuntadas a la gestión de planificación de mantenimiento y obras de ensayos, que al tener tantas responsabilidades difusas, un proceso no tan bien detallado, diferencias de criterio, generación, no está claro quién es el que genera el diagnóstico en este proceso. Esto es lo que de alguna manera nos generaba problemas de productividad que, insisto con lo mismo, después nos generaban demora y luego apuros. Para esto queremos enfrentarnos a generar un proceso más ágil y con una planificación sólida. Y el otro paquete de causas que se agrupó en un grupo que le llamamos gestión de seguridad. Y acá el factor común es la burocratización de la seguridad. Este transcurso de los años, estos 20 y pico de años de este procedimiento, ha hecho que empecemos a acumular papeles para empezar una tarea y que al final del día la persona que va a estar expuesta al riesgo no conoce con claridad cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas de mitigación, pero sí tiene bien guardadito ese volumen de papeles que al final del día lo único que le trajo fueron retrasos. Para esto queremos darle prioridad a la comunicación de los riesgos y medidas de mitigación con foco en las personas, con foco en la persona que está expuesto al riesgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, como en toda medida organizacional, vamos a tomar medidas a corto plazo. Pero estas medidas a corto plazo van a estar apuntadas a mitigar estos problemas que les contamos. Solamente a mitigar y aclarándole a nuestra organización y a la gente que van a ser medidas parche, van a ser medidas para mitigar estos problemas que estamos viendo. Y vamos a estar apuntados a dar capacitaciones, unificar criterios, de alguna manera darle posibilidades operativas a la gente para solucionar estos problemas, ¿sí? Pero a largo plazo, y acá está lo jugoso de este desafío en el que nos estamos por enfrentar, es que queremos hacer algo a largo plazo, porque este grupo tiene un techo muy bajo. Como vimos, las causas son organizacionales y las causas están implícitas en nuestros procedimientos corporativos. ¿Qué quiere decir? Que este grupo va a poder solucionar esos problemas hasta cierto punto, va a tener un techo muy bajo. Ya sabemos cuáles son las causas más ponderantes de nuestros apuros, de nuestros retrasos. Y para eso se van a formar dos grupos. El primero, que va a estar apuntado a revisar por completo el procedimiento de permiso de trabajo con una propuesta de mejora y apuntando a utilizar el permiso de trabajo solo como transmisión de los riesgos del entorno, porque es de alguna manera como hoy lo estamos usando. Ya todo el análisis propio de la tarea lo hace la misma contratista, lo hace mantenimiento, lo hace el especialista en el tema, no operaciones. Entonces estamos redundando documentación todo el tiempo y es lo que no queremos. Queremos que ahora el permiso de trabajo, que el día de mañana queremos hasta que no se va a llamar permiso de trabajo, sino análisis de riesgo de entrega de equipo, se refuncionalice de alguna manera para no tener redundancia y además para que esté adaptado a un formato que la gente lo entienda y sea fácil de confeccionar. Y otro, que no es menor, que es un equipo que va a definir un nuevo proceso de programación y planificación de mantenimiento con roles claros, ¿sí? Con roles claros, con funciones bien definidas y con un proceso que nos permita ser más eficientes teniendo una planificación más sólida. A estos equipos se les van a dar objetivos claros
y necesariamente, y esto es clave para que funcione, tiene que estar compuesto de equipos heterogéneos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si es temas de mantenimiento, también tiene que estar producción para opinar y mostrar su punto de vista. También tiene que estar seguridad, porque muchas veces nos pasa de generar procedimientos que después no los podemos llevar a la práctica. Para eso, estos equipos van a estar compuestos por gente de todos los sectores. De nuestro equipo de dirección, básicamente lo que necesitamos es el apoyo y el presupuesto para poder hacerlo, porque esta va a ser en ambos grupos un camino largo a recorrer y necesitamos el apoyo para que esto sea transversal a la organización. Por último, contarles que para nosotros es muy importante cumplir ciertos pasos para tener soluciones exitosas. El primero es el análisis del problema, entender bien el problema. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Hacer un diagnóstico firme, hacer un diagnóstico sólido, basado en construir un modelo de la realidad lo más fiel posible, y es lo que hemos hecho. Por eso hemos entrevistado a toda la gente de nuestro complejo, y hoy por primera vez creo que tenemos un diagnóstico fiel de lo que nos pasa en el día a día. Luego de eso, definir estas mejoras, que es lo que estamos empezando a trabajar y lo que nos vamos a enfrentar el año que viene. Tercero, y no menos importante, poder formalizarlas a la organización a través de procedimientos que nos normen y nos regulen como organización, porque esto es fundamental, para no seguir generando esta heterogeneidad de criterios que tenemos en la gente y en cuanto a seguridad. Y por último, y muy importante, y es donde muchas veces, como creo humildemente como complejo, fallamos, es en la implementación, en generar una estrategia de implementación, de pensar que los cambios organizacionales cuestan, llevan tiempo y tenemos que poner tanto esfuerzo en generar estrategias de implementación como en definir las mejoras. Acá muchas veces nos quedamos como organización y esto no llega a la gente y no llega como corresponde. Bueno, esa sería toda la presentación. Les agradezco por su tiempo. Bueno, gracias tanto a Pablo como a Mariano. Abrimos los que tengan alguna pregunta, por favor, levantar la mano. Yo lo que puedo agregar a esto es que, como tengo muchos años y cuando comencé a trabajar en las refinerías no existía el permiso de trabajo formal, lo que no generaba demasiados accidentes porque el personal era propio y de mucha experiencia. Entonces todos sabíamos que si venía Juan Carlos Romero a desmontar la bomba de carga, venía y hablaba con el supervisor, le decía, mira, tengo que desmontar esta bomba, sí, ya está toda, ya está purgada todo, o iban los dos, el supervisor y este Juan Carlos, y se acababa el problema. Después he tenido otra experiencia con una refinería que me dijo que ellos no eran una refinería de petróleo, sino que eran una fábrica de papeles, porque para todo lo que tenían que hacer necesitaban muchos papeles. O sea que por ahí encontrar ese equilibrio entre la gestión y el desarrollo para que se haga con seguridad y al mismo tiempo en forma, ¿cómo se llama? Digamos, eficaz desde el punto de vista económico, porque al final tenemos que dar resultados. Y yo le digo una cosa, y tiene que ser con seguridad. A mí, desgraciadamente, me ha tocado ir muchas veces a decirle a una madre, a una esposa, que su esposo había fallecido. O sea, eso no la quiero para nadie. Pero bueno, nuestra industria es un poco así. La verdad que el hecho, Mariano, que hayan mostrado que tienen un sistema deficiente y que lo quieran cambiar, ya
y además se lo digan a todos, es para nosotros, desde el punto de vista de Arpel, es muy importante. O sea, que alguien diga, mirá, estamos trabajando mal y necesitamos cambiarlo, es importante. Y creo que ahí, Pablo, ustedes tienen un sistema que parece bastante robusto y me estabas diciendo también en conversaciones informales de que estaban en una implementación del permiso de trabajo totalmente electrónico. Yo ya no entiendo mucho de esos temas. ¿Por qué no lo comentás? Así alguno ya comienza a animarse a hacer preguntas. Sí, agradecer también la presentación de Mariano. Súper interesante desde el análisis causal de la accidentabilidad, así que tremendamente importante, sobre todo yo creo para todos los que estamos presentes. Sí, efectivamente nosotros, a contar de, ya no sé, un año y medio, por la crisis sanitaria, nos obligó a pasar del papel a lo digital. Pero fue un cambio 180 grados que nos exigió a toda la organización flexibilizar y ser capaces de entender que era necesario. ¿Por qué? Porque nos pasó que hoy día el papel ya no existe en el permiso digital para nosotros aquí en BioBio, porque era un vector de contagio. Era un vector de ya las distancias ya no era muy difícil el poder mantenerlas. El papel era un vector de intercambio. Las salas de control donde nosotros, a cambio bio, donde están los emisores, se cerraron, se bloquearon el acceso solamente a personal autorizado, ya no podía venir el solicitante, ya no podía venir el ejecutante, así que nos obligó a establecer este cambio de switch de inmediato y en conjunto con las distintas especialidades logramos sacar un permiso de trabajo digital. Yo tenía un video, pero lamentablemente parece, por problemas del equipo, no está con el audio. Pero sí les voy a mostrar un extracto porque viene con subtítulos. Así que si me permiten, se los Sí, voy sí, a, compartir. se los voy a compartir, ¿ya? Para que vean más o menos cómo es la dinámica. Ese es un Excel, ¿eh? Porque primero esto nació, me acuerdo, un 12 de marzo, donde ya la crisis sanitaria en nuestro país fue fuerte. Y el día 14, me acuerdo, algo así, ya tuvimos 2, 3 días de trabajo intensivo donde logramos establecer, aquí es súper importante, ¿eh? Hay criterios legales de por medio en un permiso de trabajo, ahí para el Mariano. ¿Por qué? Porque más que un análisis causal, recordad que el permiso de trabajo es un documento legal. Y como bien dijo Ricardo, es un documento que constantemente los jueces lo solicitan. Dentro de eso, nuestro permiso de trabajo establece distintos tópicos, por ejemplo, del Código del Trabajo. Nosotros tomamos artículos del Código del Trabajo, inclusive hasta de la Constitución, que están relacionados con la seguridad de la persona y están instalados en el permiso de trabajo. Y lo mezclamos con nuestra normativa interna, que de esa manera establecemos una homogeneidad, ¿no es cierto?, en la restricción y en la barrera. Así que dentro de eso tuvimos que construir esto y traspasar lo del papel al digital. Pero para mostrarle un poco en un extracto cómo es nuestro permiso de trabajo digital. No tengo el sonido, pero está con el... El ejecutante del trabajo completará la primera parte del permiso, que consiste en identificar si el trabajo a realizar requiere o no de algún permiso especial o alguna tarea típica de los que aparecen mencionados en el documento. Para ello deberá seleccionar haciendo clic sobre el punto al lado del sí de cada tarea involucrada. Automáticamente se desplegarán en las celdas de más abajo los documentos adicionales al permiso general que requieren ser completados. Una vez confirmados los documentos adicionales que deberán completarse, el ejecutante procederá en cada uno de ellos, para lo cual deberá ir a la barra superior de herramientas de Excel, seleccionar Inicio, Formatos, Visibilidad, Ocultar y Mostrar hojas.
En este momento se desplegarán todas las listas de verificación o permisos complementarios que deben ser llenados. Seleccionar cada uno de los que corresponde haciendo clic en aceptar. Cada documento cuenta con una serie de preguntas para el ejecutante cuyas respuestas se encuentran en la lista desplegable. Sí, no, no aplica. Además, se incluyen algunas preguntas que deben ser contestadas de manera más específica a controles requeridos. También en algunos documentos se deben incluir listados de personas autorizadas. Eso básicamente, no quiero mostrar el video completo porque creo que no es la instancia, pero la idea era que evidenciaran un poquito cómo pasamos a la digitalización de uno de los procesos importantes dentro del ciclo del trabajo. Y esto, de cierta manera, creíamos que iba a tener una resistencia al cambio importante, pero la organización lo supo entender y fue capaz de flexibilizar y tomar esta herramienta de buena manera. Lo que agilizó, es como una experiencia nuestra, lo que agilizó los procesos y los tiempos, ¿eh? Porque el ejecutante, en complicidad con el solicitante, generaron una dinámica súper importante. ¿Por qué? Porque ya el permiso de trabajo podía venir prediseñado. De hecho, el permiso de trabajo en el día anterior podía avanzar muchísimo en la etapa de planificación, en la etapa de establecer algunas medidas que se iban a implementar al día, entendiendo que claramente el emisor te iba a decir stop. Oye, ¿sabes qué? El día de hoy las condiciones han cambiado y ante cambio en las condiciones se reestructura nuevamente el permiso. Pero ya nos ayudó a acotar los tiempos en la autorización de los permisos. ¿Por qué? Porque el solicitante llegaba a las 8 de la mañana, bueno, antes inclusive, un cuarto de hora, por ejemplo, de las 8, ya estaba en el correo del emisor el permiso de trabajo digital, donde el emisor tenía que hacer una verificación, ¿no es cierto?, de lo que había contestado el solicitante, y él tenía que completar lo relacionado básicamente con las condiciones del área para entregar de manera segura al trabajo donde se iba a realizar. Y eso nos ayudó bastante. Yo creo que la digitalización con conciencia, con ética y con moral en seguridad es súper importante, pero estos muchachos es un proceso de formación continua. La formación es tremendamente importante. La educación, no tan solo en temas de seguridad, en temas de vida. O sea, el educar, nosotros desde niños nos educamos. ¿Cuántas veces tenemos buenos hábitos y malos hábitos? Ser reiterativo en esto es también importante. Es uno de los procesos, como yo le decía al principio, de alineamiento. Y donde muchos estamentos tenemos un rol de gestionar y facilitar estos procesos. Pero eso básicamente, Ricardo, para contestar un poquito la pregunta y no dar la lata. La verdad que el tema de la pandemia en muchísimas cosas hubo que repensarla y hubo un avance fenomenal en muchas cosas, ¿no? Hemos tenido reuniones acá sobre la realización de paradas de planta en tiempo de COVID y cómo el repensar todo el proceso en definitiva logró que los costos sean menores, por ejemplo. Así que fíjense, te digo esto porque esa fue una presentación que se hizo acá en una de las charlas, ¿no? Acá hay unas preguntas, si ustedes abren el chat, porque son tanto para YPF como para vos, Pablo. Si querés, a ver quién es el que la hace. Bueno, primero estaba Ricardo Consentino, que creo que es de ANCAP. Creo que las gestiones en papel o algún sistema centralizado que permite el acceso a los actores. Creo que un poco Pablo contestó que ellos lo tienen online, en otras refinerías hay una mezcla, no sé cómo lo tienen ustedes ahí en YPF, termina siendo en papel, pero la No, planificación. claro, todo se gestiona a través de, todo digital, a través del sistema SAP, directamente ya lo tenemos integrado, pero las personas, por supuesto, se dejan su papel como documento formal, ¿no? Y las firmas no son digitales, ¿no? Okay. Pero toda la gestión se hace digital, a ¿Y cómo través de resuelven integrado. el tema de la firma, Pablo, ustedes, si hace falta o no hace falta? Lo que pasa es que acá hay un problema, hay una diferencia entre las dos refinerías.
todo el personal de YPF prácticamente es contratado y la mayoría de ahí en ENAP es personal Sí, propio. no, igual para oficinas, todo, Santiago, sí. Se ve, le digo, sí, le digo, vea, por último le digo, José, anda, le digo, yo los atiendo. El tema de las firmas, sí, pero fíjate que nosotros también tenemos, como le decía, un porcentaje importante, no menor, de un 20% que son externos y que tienen el rol de solicitante, ¿eh? Ah, También lo tienen. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay una condicionante. Ellos tienen que pasar por un proceso de capacitación, formación y evaluación, ¿ya? Y ese proceso más o menos toma no un tiempo menor, donde el jefe del área, el jefe de división, no sé cómo pueda llamarse en otras partes, pero el responsable de una área de proceso o de una división de mantención, dice, ¿sabes qué? Si efectivamente Pedrito, que es de la empresa X, lo voy a autorizar para que sea solicitante de permiso. Una vez que él envía esa autorización, el personal externo o el colaborador tiene que pasar por un proceso de formación y evaluación, con una evaluación de una nota mínima no menor al 80%. Una vez teniendo estas condicionantes, ese externo tiene el rol de solicitante y es por un año. Y cada un año debe estar haciendo esta extensión para seguir siendo solicitante. Así que bueno. dentro de ese sentido, hoy día la persona de NAP lo lleva de buena manera el permiso, no hay mayor dificultad. Bueno, acá hay una pregunta de Dante Echeverría. Si la querés hacer en forma verbal, ustedes la pueden ver ahí los dos en el chat. Así que, Dante, si querés hacer las preguntas, están muy bien redactadas, pero bueno, así participamos. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día, Mariano, Pablo, mucho gusto y qué gusto poder escucharles en esta exposición tan interesante. Les hablo de acá de Refinería Talara, Petroperú. Y tengo acá, estoy estructurando 3 consultas, ¿no? Me gustaría saber más o menos, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿cuántos permisos de trabajo puede autorizar una persona? ¿Tienen ustedes un estándar, un límite de permisos de trabajo a ser autorizadas? Una excelente pregunta, es una excelente pregunta y es una de los causantes que tenemos como conflictos dentro de nuestra refinería, porque y la raíz de ese problema es que una cosa es cuántos permisos de trabajo puede abrir una persona y otra es cuántos, digamos así, trabajos puede abrir, ¿no? Nosotros, una de las causantes más importantes de heterogeneidad de criterios y que genera tanto conflicto en el análisis de seguridad es una tarea puntual, intervenir un mazo. ¿Cuántos permisos de trabajo requiere? Dentro de la respuesta es dentro de nuestra refinería, depende. Depende del supervisor, depende del jefe de ese área, depende, ¿no? Pero entonces de esa manera uno no puede ni siquiera definir como organización, estamos un poco más atrás de esa pregunta, no podemos ni definir como organización cuántos permisos de trabajo, porque no sabemos o no tenemos en claro todavía como organización ciertas tareas en cuántos permisos de trabajo se tienen que dividir. Eso fue una de las causas más importantes de analizar como organización. Y lo segundo, en relación a eso, es que en nuestro complejo y en nuestra organización, el único responsable de abrir permisos de trabajo, firmar permisos de trabajo, autorizar permisos de trabajo, es el supervisor de la planta. El supervisor de la planta no está y no se saca la basura de la planta. El supervisor de planta no está y no se arma un andamio de 1 metro, no se arma un cajón, no se hace nada. Y es otro de los conflictos graves que tenemos, porque el tipo entonces tiene que ocupar un montón de tiempo en analizar cosas menores y se le escapan las más graves. Entonces, eso es un poco la respuesta. Nosotros como complejo y como organización estamos un poco más atrás. Todavía no nos definimos en cuántos permisos de trabajo tenemos que dividir una tarea, ¿no? Pablo, ¿tenés algún comentario o pasamos a la segunda pregunta? No, acá tampoco tenemos
un estándar o un número determinado para la autorización. Lo que sí, por ejemplo, cuando tenemos una alta demanda, yo creo que no hay que ser como muy ingeniero, pero en los paros de planta sí sacamos más gente para emitir permisos, pero hoy día No. cuantificado no tenemos. Por lo menos sí tenemos, a diferencia de Mariano, tenemos capacitados más emisores en las áreas de proceso. Eso sí, tenemos, por ejemplo, capacitado al operador jefe del turno, al supervisor de terreno del turno y 2 SPEAR, que son pantallistas o operadores TDC, que también ellos pueden, ante eventualidad, por ejemplo, si el supervisor de terreno va a ver alguna tarea específica al área o tiene que hacer algún tipo de... Puede hacerlo el operador jefe o lo pueden hacer los pantallistas o los operadores TDC que están certificados, evaluados, ¿no es cierto?, para esta actividad. Pablo, eso, disculpa que te interrumpa, pero la verdad que es muy buen dato ese que nos estás dando, porque nosotros estamos en ese proceso, ¿no? Tenemos un cuello de botella, en la presentación lo salté, pero el principal causante de nuestro retraso y todo es que al correr de los años, hemos hecho pasar todo por nuestro supervisor de planta. Es el único que puede firmar permiso de trabajo. Es tremendo, ¿no? Muy, muy bueno, y después seguramente te pediré Formación y más datos de cómo lo capacitación. organizo. Formación, sí. Sí. Formación y capacitación, sí. Podemos hacer caminar y comer chicle. Muchas gracias. Sí, buen alcance sobre la capacitación de más emisores. Eso también es bueno ponerlo en práctica, ¿no? Sí. La segunda pregunta, no sé si el procedimiento de tanto de NAP como de IPF identifican áreas autorizadas y actividades rutinarias y las que no necesiten la emisión de permiso de trabajo. ¿Es posible con los procedimientos que ustedes tienen? ¿Cómo lo manejan? ¿Tienen alguna ventaja, desventaja al respecto? Bueno, rápidamente, nosotros, todas las instalaciones, las áreas de proceso, cualquier intervención, como les mostraba en la definición, debe llevar adelante un permiso de trabajo. Pero sí hemos descongestionado un poco el ingreso o las autorizaciones para el área, para ingresar, por ejemplo, a un área. Están tipificadas algunas actividades que no es necesario hacer un permiso de trabajo. Lo que sí tenemos son autorizaciones de ingreso. Y esta autorización de ingreso está ligada a algunas actividades de menor riesgo, que por rutina, ¿no es cierto?, y por intercambio hombre-energía, no es necesario establecerle un permiso de trabajo, siempre y cuando el personal, ya sea propio o colaborador, tenga un conocimiento y formación en las actividades y las medidas de control para llevar adelante. Por ejemplo, el personal de laboratorio nuestro que toma muestras en las BALAT, esas personas no sacan permiso de trabajo, que es lo que se les solicita desde el ámbito preventivo, que tengan un proceso de formación y capacitación en su matriz de reconocimiento de riesgo y evaluación de peligro y evaluación de riesgo. Una vez que tienen esta matriz estudiada, pasan por un proceso de evaluación, certificados, ¿no es cierto?, de manera periódica, cada 1 o 2 años, dependiendo de la actividad. Ellos pueden hacer esta solicitud de permiso, de solicitud de autorización de ingreso al área, que simplemente es presentar una planilla de reconocimiento de riesgo, como les comentaba, que es mostrando lo que van a hacer durante esa intervención en el área de trabajo. Probablemente su intervención sea tomar muestra con una bala. Perfecto. Identifiquemos cuál es la probabilidad, cuáles son las consecuencias y cuáles son sus medidas de control. Con eso, la persona toma y comprende y entiende que va a ingresar a un área de proceso, pero que su actividad es rutinaria y de cierta manera ya está parametrizada e identificada. Eso. La tercera, entonces, el permiso de trabajo extendido por 7 días, no sé si lo tienen en periodo tan largo. Nuestro permiso de trabajo dura 24 horas, tiene una renovación cada 12, pero solo dura 24 horas y es uno de los causantes que creemos nosotros que tenemos que cambiar dentro de nuestro procedimiento, porque ¿por qué realizar nuevos permisos de trabajo si las condiciones de entrega no han cambiado? Simplemente se podrían renovar eternamente si quisiéramos, ¿no? Y es uno de los problemas. Y fíjense, ¿y por qué no lo cambian? Y porque está en el procedimiento general de permiso de trabajo. Simplemente por eso.
Y no, bueno, si es un problema, si nos trae retraso, si no suma la seguridad, cambiémoslo. Nosotros queremos cambiarlo. Sí tenemos actualmente un procedimiento que se llama área de grandes trabajos, AGT, que básicamente es cuando un equipo mayor o una zona muy grande se entrega completa a mantenimiento, ¿no? Lleva un proceso muy largo, ¿no? Porque hay que asegurar de que todas las energías están aisladas además. Ahora, eso en el día a día no es viable, solamente se usa para paros de planta, para intervenciones de tanque, pero la respuesta concreta es YPF hoy no tiene permiso de trabajo durante 7 días, ni 2 semanas, ni 5 días, ni 2 días. Son 12 horas con una renovación y a las 24 horas desaparece. Todo ese análisis de riesgo tan bonito que hicimos desaparece, porque en algún momento alguien definió que eran 24 horas y no 48 y no 25 y no 23. Esa es la respuesta por parte de YPF. Acá por lo menos en BioBio, en app, sí tenemos el permiso de trabajo extendido, hasta 7 días. Lo tenemos extendido hasta 7 días. Y la verdad es que para, como decía Mariano, actividades donde no haya un cambio en las condiciones del equipo, es súper importante aplicarlo, porque establece eficiencia y eficacia en el trabajo, con un monitoreo, ¿no es cierto?, periódico y constante por los distintos roles dentro de esta actividad. Pero sí lo tenemos. Y también tenemos la extensión horaria del permiso. Muchas gracias. Ahí agregarle también que, no sé, tal vez diariamente si no se renueva el permiso de trabajo, pero sí el análisis de trabajo seguro, ¿no? El ATS. Pero sí, uno diario. Muchas gracias. Javier, ¿por qué no nos comentás lo que escribiste acá? Por favor. Sí, buenos días a todos. Sí, mi pregunta un poco ya la contestaron ahí en el sistema. Me llamó mucho la atención la parte de los permisos digitales. Yo, para los que no me conozcan, soy de la refinería de Raízen en Buenos Aires. Acá el sistema digital lo tenemos ya implementado hace bastante tiempo. No obstante, al fin de cuentas se imprime y está en el frente de trabajo. Pero bueno, es un poco la metodología que veo que contestaron también. Y la firma. Era la duda, pero quedó contestada. Así que gracias. Sí, Bueno. yo le digo, claro, que te comentaba que sí, efectivamente, acá lo imprime solamente el ejecutante, que es para tenerlo en caso de verificación, en el caso de que el emisor, el dueño del área, necesite, ¿no es cierto?, fiscalizar, verificar, monitorear la actividad si es que realmente se está llevando a fin, y también por parte de prevención de riesgo o por parte del solicitante, pero no es un documento de intercambio. Bueno, las demás preguntas, bueno, algunas las has contestado, Pablo, acá en el chat. No sé si está claro, tengo la mano levantada a ver cómo era, de Daniel Antonio, por favor, hace la pregunta que tenés en mente. ¿Y de qué Muchas refinería sos, por favor? Claro, yo soy de la refinería de Cartagena, en Colombia, y tengo una duda con referencia al manejo de los permisos de trabajo durante las paradas de planta. Tenemos un cuello de botella, para usar el término que hemos manejado, y es la renovación permanente de los permisos de trabajo durante 30, 40 días en un equipo que, acepto, la primera vez se necesita, apenas nos lo entregaron, hay que hacer el aseguramiento, la entrega. Pero ¿cómo manejan ustedes una semana después de eso la generación o la tramitología del permiso? Porque aquí pues hemos tenido muchos talleres y eso sigue siendo un cuello de botella y pues de demora en el tema de los trabajos, la renovación permanente de un equipo que ya no tiene riesgos. ¿Cómo lo manejan allá en sus refinerías? Gracias. Bueno, en parte de acá la refinería de Mendoza y en realidad todo YPF está encuadrado en un procedimiento que tenemos que se llama GT, que es lo que más temprano comentaba, área de grandes trabajos. Básicamente está apuntado sobre todo a paros de planta y
se hace la apertura de un primer permiso de trabajo, ¿sí? En todas las tareas, después de chapear todo el equipo, después de cumplir un montón de condiciones que pide este proceso, que son un montón de condiciones de aislamiento energético, ahí se activa la AGT que le llamamos nosotros, que tiene que cumplir un montón de condiciones, que para no quitarle tiempo acá, si querés después yo te cuento los detalles. Pero a partir de ese momento, el agente de mantenimiento de paros de planta habilita un primer permiso para hacer una tarea. Y ese permiso se renueva automáticamente todos los días directamente entre solicitantes. El ejecutante ya no interviene. En caso de que se rompan alguna de las condiciones del AGT que le llamamos nosotros, ahí recién se cae el AGT y se vuelve a la gestión original de permiso de trabajo cada 12 horas. Pero si no antes, directamente el ejecutante tiene poder completo sobre las instalaciones porque claramente ya las condiciones de entorno están dadas y no se van a modificar. Eso es básicamente cómo se trabaja. El trabajo más grande está en poder lograr ese AGT, poder entregar toda esa instalación completa, ¿no? Y cumplir con todas las condiciones que son muy exigentes. Acá en BioBio, como les comentaba, tenemos el permiso de trabajo extendido que nos da para 7 días, pero lo que no quiere decir que los paros de planta estemos exentos de etapas. Para poder explicarme, ¿qué quiero decir con esto? Si bien por ahí el colega mencionaba, tenemos un equipo, ¿no es cierto?, que en 30 días probablemente las condiciones de entrega no van a variar. Esto desde la experiencia, ¿eh? Las condiciones. Pero sí lo que van cambiando son las etapas del trabajo. Y ahí uno debe establecer de repente un warning, ¿eh? Porque claro, efectivamente yo lo dejo independizado, el equipo lo paleteé, ¿no es cierto? Lo bloqueé, lo etiqueté, verifiqué la energía cero, hice todo el proceso. Y por ejemplo, todo mi plan o la planta está entregada y está sin energía potencialmente peligrosa. Pero sí hay que tener en consideración lo que nos ha tocado ver a nosotros, que sí dentro de ciertos aspectos tenemos energía residual. Y la energía residual se mantiene presente. Si bien potencialmente no es tan peligrosa como una planta de servicio, pero sí es peligrosa. Y en ese sentido es súper importante ir evaluando y por eso hemos definido que a lo menos en los paros de planta tener la posibilidad de extenderlo hasta 7 días por distintos análisis que se han hecho, entendiendo que los ciclos del trabajo en un paro de planta que te dura 20, 22 días, tiene etapas distintas dentro de su trabajo propiamente tal. En un espacio confinado, por ejemplo, puedes pasar de una limpieza mecánica a un día posterior una limpieza ya con una herramienta eléctrica que te puede generar condiciones al interior totalmente diferentes y eventualmente sí poder tener un análisis o por lo menos impulsar o motivar un análisis en las próximas jornadas. Pero sí tenemos la alternativa de los 7 días que sí tiene algunas condicionantes, tiene algunos requerimientos para ser evaluado el trabajo. No con la misma exigencia que al principio, ¿no es cierto? Pero sí al menos algunas críticas que hemos definido en definitiva. Sí, Eso. adicional yo quiero agregar algo con respecto a eso, porque a veces creemos que, o por lo menos es la concepción que muchas veces tenemos en la cabeza, que el permiso de trabajo es el único análisis de riesgo que hacemos. Nosotros, puntual a lo tuyo, la respuesta es después no hacemos permiso de trabajo, pero se hacen un montón de análisis de riesgo antes de arrancar la jornada de trabajo. Por ejemplo, en un espacio confinado, por más que no se hace un permiso de trabajo, toda la jornada, todo el arranque de jornada se toma en gases, por más que el permiso ya ha estado habilitado. Se vuelven a analizar las condiciones actuales, pero no a través del permiso de trabajo, sino de otras herramientas que tenemos dentro de la organización y que son obligatorias, por supuesto, en este que nosotros le llamamos AGT. Sí. Y termina siendo una resultante, para contestarle al colega que nos preguntó. El permiso, en definitiva, termina siendo una resultante con barreras que probablemente en la etapa previa de planificación no tienen un rol importante para ser analizada, pero sí, a lo menos, para dar el comienzo a la actividad.
Hay una Sí. pregunta ahí interesante, la de David Morales, no sé de qué refinería sos. Buenos días, en el caso de que la duración del permiso de trabajo de 12 horas como máximo no coincide con el horario de los responsables de la emisión del permiso. Responsables del área, entre otros. Si hay cambios de turno, o sea, si vos decís son 12 horas y los turnos cambian cada 8, ¿cómo se maneja eso? No sé, David, si he hecho la pregunta correcta. Si no, la haces vos, por favor. Buenos días, desde Refinería Talara, David Morales. Sí, está bien planteada la pregunta. Era justamente el horario que a veces no coincide. Por ejemplo, el responsable de área trabaja cada 8 horas y extienden un permiso de trabajo de 12 horas. Entonces, las 4 horas adicionales que quedan en vacío, ¿quién asume esa responsabilidad? ¿O se emite otro permiso de trabajo, no? En el caso nuestro, se emite, se cierra y el otro responsable que venga lo abre. Por eso yo les decía que nosotros tenemos tenemos una cápite que es la extensión horaria. Muchas veces utilizan ese comodín, por ejemplo, entendiendo que durante la jornada te diste cuenta que el trabajo ya se va a extender, muchos le colocan extensión horaria y posteriormente cuando se va un colega, nos pasaba antes, porque ya no nos pasa, porque el operador, el dueño del área, trabaja 12 horas. Nosotros, por ejemplo, los operadores de planta, los turnos son de 12 horas. O sea, en ese sentido, el personal de mantenimiento tiene 12 horas para llevar adelante el proceso de mantención. Antes nos pasaba, porque el personal de operaciones trabajaba 8 horas, y claro, nos pasaba lo que decías tú, que se cortaba y había que hacer una renovación. Así que como se cambió el horario, hubieron algunas modificaciones, pero hoy día está la posibilidad de hacer la extensión horaria de los permisos. Sí, en refinería de YPF es prácticamente lo mismo. Lo más importante es cuando se cambia el responsable de ejecución, ¿no? Que es el responsable final del frente de trabajo. Ahí, sea el horario que sea, tiene que ir y presentarse, ¿eh? Y si fueron 8 horas y llegó a las 8 horas el segundo, el reemplazo, tiene que ir a cambiar ese responsable de ejecución, ¿no? No así el solicitante, que es el personal de mantenimiento propio que solicita el trabajo. Ese puede quedar, pero si se cambia el ejecutante, sí, claramente tiene que ir y presentarse en sala y decir, yo voy a llevar al frente el trabajo, ¿no? Y cambiarlo manualmente. Hay otra pregunta, Bexi Berrío. No sé qué. Sí, buenos días a todos y bueno, muchas gracias por la información que nos han compartido. Hablo desde Ecopetrol, Cartagena, en este momento. Y bueno, no quisiera pues leerles la pregunta que les había comentado en el chat. Es relacionado con el aseguramiento del entendimiento de los ejecutores de los frentes de trabajo sobre los riesgos de la actividad, cómo con los permisos digitales han logrado asegurar ese tema. No, a ver, voy a ver si me entendí bien la pregunta. A nivel de capacitación, a nivel general, si una persona está capacitada o no para ser ejecutante, solicitante o autorizante, eso se rinde directamente, se genera capacitaciones y se hacen homologaciones, ¿no? Que es rendir y demostrar que uno sabe. ¿Mm? Ahora, en cuanto a el día a día, saber si lo que quise transmitir yo como autorizante le llegó al ejecutante como corresponde, ¿no? Que hemos interpretado lo mismo, porque puede haber errores de interpretación, se hace verbalmente. ¿Mm? Que ahí, insisto, voy a volver un poco a la presentación, ahí tenemos un problema nosotros, o no un problema, una oportunidad de mejora que nuestro procedimiento es nuestro permiso es un poco amigable, ¿no? Pero en resumen, lo que es capacitación general, sí, cada actor en el permiso de trabajo debe capacitarse, que lo capacita el mismo YPF, nuestra misma empresa, homologarse, que es rendir y demostrar, y en el día a día esta transmisión entre estas tres personas se hace informal. Bueno, ok, sí, me refería al día a día.
Se me cayó Me justo la refería, conexión sí, y no Mariano, escuché la pregunta. Sorry. Sí, si es al día a día, si es al día a día es lo que te comenté segundo, es de manera informal. Se llena el papel digitalmente, se imprime, se lo muestra y queda en la buena voluntad de la gente de comentarse si entendemos lo mismo del análisis que hemos hecho en conjunto, ¿no? No. Y ahí creo que todavía tenemos mucha oportunidad de mejora en esa transmisión y en ese formato que hoy tenemos dentro del complejo. Ok, entendido, sí. Igualmente. Bueno, no sé, ¿tenés otro comentario, Pablo? Si no, ya estamos pasado bastante y bueno, acá en los chats dicen de que fue muy bueno, excelente, que no alcanza con este tiempo, así que bueno, veríamos cómo hacemos alguna otra reunión porque yo creo que en esto nunca terminamos nunca termina este tema. Pero hay una pregunta más que va a ser la última. Gustavo, por favor, hacela y ya cerramos porque estamos bastante pasados en tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería agradecerles a todos la invitación y bueno, sentir un poco de empatía por Mariano, por todo el laburo que hizo y las mismas preocupaciones tenemos nosotros acá en la Refinería de La Plata. Y hemos hecho algunas acciones a raíz y a fuerza de la pandemia, que después si querés te las puedo compartir, Mariano, y por ahí te puedan dar una mano. No digo que es lo que se debe hacer, sino es lo que a nosotros por ahí un poco nos ayudó. Pero mucho de las problemáticas que vos nombraste, también las tenemos acá en la Refinería de La Plata, casi idénticas diría. Me parece que voy a copiar tu estadística y voy a trabajar menos, pero también apoyo el tema de cambiar la forma de investigar los accidentes. Hay un montón de cosas que deberíamos cambiar. Parte del sistema de gestión que fue traído desde otro lugar hacia nosotros, implementado en otra zona también geográfica. Pero bueno, si después por privado querés que yo te comente, así no aburrimos al resto, algunas cosas que hicimos. Yo estuve por Mendoza en el 2019. Ahí conocí un grupo de gente con el que me sirvió muchísimo, Rusotti, de apellido Diego, con el cual estamos constantemente pasándonos machetes, ¿no? ¿Cómo hacen allá? ¿Cómo hacen acá? ¿Qué hacemos? ¿Qué hiciste? Y a mí me sirve muchísimo consultar con él y él conmigo todo el tiempo. Y bueno, te ofrezco mi colaboración para hacer ruido y para ir por cambios. Si estás de acuerdo, contá con uno más para tu grupo. Gustavo, yo te ofrezco una charla como esta para que pongas tus inquietudes en común y de esa forma todos aprendamos en Latinoamérica. Ajá. Yo creo que voy a hablar también con la gente de Ecopetrol, que ellos tienen muchas cosas yo creo que todas las refinerías tienen muchas cosas para decir. Claro, O sea, nosotros, yo también comparto con el muchacho Pablo. Nosotros hicimos como lo que dice él, un parecido a lo que dice él, un aviso para tareas rutinarias donde no hay rotura de hermeticidad ni comunicación por parte de operaciones, no más de que el riesgo de la planta en servicio. Entonces lo que hace operaciones es comunica una vez sola los riesgos de la planta por el hecho de estar en servicio y quedan ajenos los peligros inherentes al oficio. Entonces con eso lo que se hace, se avisa que va a estar en un lapso de tiempo en la instalación y el autorizante se evita de llenar una grilla innecesaria donde pone todo no corresponde. Eso es lo que hacemos nosotros para planta de servicio y para paro de planta. Y después hicimos un híbrido entre una GT con un nivel de autorización más bajo para entregar solamente el equipo, no un área. Se entrega solamente el equipo, entonces se abre un confinado diario y nada más. Y tiene un nivel de autorización de jefe, o sea que no tenemos que andar preocupando a un gerente de algo que es más cotidiano. Y como vos dijiste, un mazo, entrego una batería de tubos, que son los 6 tubos en la misma condición, una chapa antes y una chapa después, ya tengo el bloque aislado y comunico una vez sola lo mismo. Y después los permisos que se generen, los genera la contratista, lo absorbe el sistema de gestión de la contratista. O sea, si vos vas a auditar, va a tener un confinado con un emisor de YPF y un autorizante de YPF, y la ejecución del compresor,
para la Haitor, de la grúa para sacar el mazo, y todos esos permisos los hace la empresa contratista. Nosotros ya le entregamos la comunicación en el permiso de espacio confinado y después en el acta, ¿no? Y nada más. Después, si querés, te lo paso o a los que necesiten lo podemos charlar fuera de esta reunión, así no se hace extenso ni yo hago un monólogo. Pero No, tampoco ahora digo que tenemos es lo mejor que hay. Hicimos Gustavo, como un mix de cosas. Sí, Gustavo, tenemos Gracias, que cerrar, Gustavo. pero no quiero que nos cuente toda la película porque la vas a contar Y son varias a fines de temporadas. febrero o marzo. ¿Ah? A todos. ¿Estamos? No hay problema. No, esto es un tema interminable. Yo creo que tenemos mucho para aprender de todos, así que vamos a seguir. Gustavo, yo también trabajé 35 años en YPF y trabajé en Refinería La Plata. No sé si no creo que me conozca, pero No, Ricardo, no. ahí estaba a cargo de la parte de lo que es lubricante, LAP y asfaltos. Era jefe de producción, la refinería estaba dividida en dos, ¿cómo se llama? La jefatura de producción en esa época. Bueno, Gustavo, entonces ya tenemos la próxima charla. Hola. Sí, no hay problema. Cuenten conmigo para lo que necesiten. No hay problema. Sí, vamos a ver cómo seguimos con estos temas, porque realmente me parece que hay mucho para ver. O sea, y es lo más básico del permiso de trabajo, y sin embargo tiene tanto para decirnos y para mejorar que es impresionante. Bueno, le agradezco, Pablo y Mariano realmente han hecho una exposición excelente. Veo que los dos son bien expertos en el tema, lo cual es muy bueno. Y bueno, vamos a seguir con estos temas. Lo que yo les digo es que cuando tengan un problema en su refinería, quieran consultar a cualquier otra refinería de Latinoamérica, se comunican conmigo y yo los pongo en contacto. Normalmente hay algunos grupos de WhatsApp donde está la gente de mantenimiento, gente de operaciones de distintas plantas, y se consultan entre ellos, están hablando y uno le responde a las 10 de la noche. O sea, que alguien a las 10 de la noche te dice, mirá, nosotros tuvimos el mismo problema y vas a tener que parar la planta. Ya cuando tengas que ir al otro día a decirle al jefe que paraste la planta, te diga, no, pero también me dijo el de la refinería de NAP, que en ese caso ellos también hacen lo mismo, también te ayuda, ¿eh? Porque los humanos somos así, ¿viste? Pues si no, tu jefe te va a decir, pero que sos huevón, vos. Claro. Bueno, felices fiestas realmente para todos, y hay que ser fanático del permiso de trabajo, pero tiene que ser práctico, porque ya les digo, la seguridad cuando llega a los momentos extremos, como comenté hoy, no es grato. Les puedo asegurar que es muy difícil ese tipo de cosas. Así que bueno, gracias a todos. No sé, ¿quería decir algo, Mariano? No, reforzar lo que vos decís, Ricardo, que en todo nuestro esfuerzo, además de que hagamos en lo que es gestión de seguridad, además de tener un respaldo legal, que es muy importante, por supuesto, es también que eso que tengamos, esos papeles, que esos procedimientos verdaderamente le lleguen a la gente, estemos seguros que le llegue al fin último a esa persona que es la que va a estar expuesta al riesgo, porque un día van a hacer una encuesta como nos pasó a nosotros, teníamos un proceso que uno lo veía en la teoría en Filmina y era perfecto, no tenía ningún hueco, y nos enteramos de sopetón de que a la gente eso no le estaba llegando. Al final del día el tipo no sabía cuáles eran los riesgos, no sabía cuáles eran sus medidas de mitigación, y fue muy duro enterarse, y muy gratificante ahora ver que podemos hacer cosas para cambiarlo, pero fue muy duro. Y que si las medidas de fondo son tocar las estructuras de los procedimientos generales, hay que hacerlo, porque las medidas cortoplacistas a veces tienen un techo, y eso hay que entenderlo. Ese es mi humilde resumen de un poco de lo que hemos estado tratando de estudiar. Bueno, gracias, Pablo. ¿Querés cerrar? Sí, no, simplemente agradecer a ti, Ricardo, y a todos los colegas que pudieran asistir a esta charla y esta plática, que en definitiva lo que desde mi perspectiva busca es enriquecer los distintos procesos, ¿ah? Esto es un regalo. Fíjense que esto yo lo veo así, si me disculpan, yo veo un regalo que nos estamos haciendo los unos a los otros.
porque no siempre se dan estas instancias, sobre todo en una globalización tan rápida. ¿Cuántas veces nos detenemos, por ejemplo, a analizar esto, a generar esta complicidad que el de Mariano es una identificación de los riesgos, las causas asociadas a algo, un permiso de trabajo? ¿Cuántas veces podemos escuchar la experiencia y las dudas de otras unidades? Yo lo tomo así, si me disculpan, lo tomo como un regalo, y en ese sentido me siento también agradecido de poder, desde de mi humilde experiencia, tratar de aportar y escuchar. También me llevo varias cositas que son súper importantes para analizar. Y nada, decirle que tenga unas felices fiestas. Ha sido un año complicado en distintos ámbitos, así que desde acá de Concepción, Chile, un gran abrazo a todos y cada una de ustedes, y desearles que tengan una bonita fiesta y que sea un excelente año 2022 para todos. Y ojalá que se sigan dando instancias tan enriquecedoras como esta. Así que muchas gracias, Ricardo, y a cada uno de los oyentes. Bueno, gracias a todos. Sí, vamos a seguir con el tema del permiso de trabajo. Posiblemente vuelva a hablar con ustedes para ver por dónde encararlo. Los otros días hicimos una charla sobre las plantas de amina, aguas agrias y azufre, y luego de esa charla surgió un tema como juntarnos de nuevo para decir tema libre. O sea, tema libre en el sentido de juntarnos 1 hora y media y decir, bueno, mirá, ¿qué pasa? En Refinería Cartagena encaramos las cosas de esta forma, lo hicimos mejor o lo hicimos peor o tenemos este problema, y generar el diálogo sin presentaciones fue la última, digamos, pero lo vamos a analizar, ¿ah? Lo vamos a analizar porque yo necesito la ayuda de ustedes, porque bueno, yo trabajé de muchísimos años en la refinería, pero cuando comencé ni siquiera usábamos casco, o sea, para que sepan, o sea. Bueno, gracias a todos, y muchas gracias realmente a ustedes dos que hicieron el esfuerzo. ¿Ah? Hasta luego. Un abrazo a todos, que tengan bonitas fiestas. Nos vemos. Gracias por todo. Nos vemos, muchas gracias.